Hola, ya estamos en vivo. Parece que sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Seguimos con Génesis. Hoy estamos súper contentas porque ya por fin estamos avanzando muchísimo. Hoy esta luz se me ve. Es para iluminar, pero ahí. Por ahí está mucho mejor. ¿Cómo están? Qué gusto, estamos recién iniciando. Qué gusto que están acá. Vamos a continuar con este en vivo de Génesis. Nos queda esta y una más y terminamos. Así que hay que aprovechar al máximo. Estamos con toda la intención de acompañarlas para que este 2026 ustedes puedan poner a Jesús en el centro de su vida, podamos tomar juntas la Biblia en serio, ver los detalles de cómo acercarnos a Él, de cómo entender la Biblia, cómo se interpreta a sí misma. No necesitamos tanto más que nuestros ojos. Observar, leer, meditar y ver las conexiones que nos está ofreciendo. Así que todas muy bienvenidas. Vamos a invitar a Adriana. Adriana, ¿estás por ahí? Adri. A veces las personas me preguntan, ¿cómo se supone que me tengo que conectar para poder aprender de este curso? Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Buenas noches por acá. Estás muy fresquita. Sí, me acabo de duchar porque tuve mucho que hacer, así que alcancé, me mojé y a conectarse para poder estudiar juntas Génesis. Gracias a Dios. Exacto. Hay personas preguntándome, ¿cómo me conecto al estudio de Génesis? Anda a Instagram, le digo. Exacto, necesitan seguirnos en Instagram. Sí. Vamos a hacer aquí un audio. ¿Cómo puedes ingresar al en vivo? Anda a Instagram, Mujer que Persevera, tienes que seguirnos. Ahí te va a aparecer el circulito donde dice transmitiendo en vivo. Te conecta. Ah, ahí se conectó la Ale Barra. Justo le iba a mandar un audio explicándole. Ahí está que me estaba preguntando. Entonces, hoy ya vemos varias. Mira, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Súper. Entonces, ¿qué les parece si damos inicio? ¿Qué les parece si damos inicio? Ya hemos visto capítulo 1, 2, después vimos el 3, el 4, el 5 completito, 6 al 9 y hoy día nos toca 10 al 11. Yo sé que hay muchas personas que dicen Génesis 11 lleno de nombres, hijo de, y murió. No parece tan atractivo, parece como un discurso aburrido. Las personas consideran ciertas partes de la Biblia como que no fueran palabra inspirada por Dios. Les parece que solo los salmos, cuando dicen yo te amo, hijo mío, son las únicas palabras que el Señor está expresando a sus hijos, pero no es así. La verdad es que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y tiene el propósito de enseñarnos, de revelarnos su verdad. ¿Y quiénes somos nosotras? A la luz de quién es Él. Así es que, ¿qué les parece si oramos? Ahí cada una frente a su teléfono, nos une esta red, esta tecnología, pero unamos nuestros corazones, arrodillemos nuestros corazones e imploremos al Señor que Él nos ayude a comprender. ¿Qué te parece, Adri, si tú comienzas orando? Claro que sí. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de mantenernos unidas a la distancia, pero con esta tecnología que tú has permitido que el hombre cree, Señor, y que ahora por medio de ella podamos unirnos para estudiar tu palabra. Te rogamos que esta palabra sea de bendición, sea de edificación, que anime a nuestras hermanas, que las lleve a estar cada vez más aferradas a ti, más arraigadas, más anhelantes. Sé tú con Claudita, conmigo, con nuestras hermanas que están unidas, y que esto sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, todas bienvenidas. Les voy a dar aquí saludar. Me gusta porque me envidies. Sabemos 12. Bienvenidas a todas. Entonces, abran sus Biblias para que vamos descubriendo, ¿cierto? Un poquito más de todo lo que el Señor nos ha ido revelando hasta ahora, quién es Dios, el creador de todo, diseñador de todo, el fundador de todas las cosas, creador de todo el universo, el ser humano, una criatura que está ahí, creada por Dios, pero no admirando,
no honrando, no glorificando a su creador. Ahora bien, ya llegamos al capítulo 10 y hoy día, ¿qué día es? Martes. El viernes nos quedamos con que Noé tenía 600 años. 600 años y salió del arca. Dios le prometió en un pacto que nunca más va a destruir la tierra a través de un diluvio y hizo un pacto con él, como que lo consideró un nuevo Adán. Una nueva creación comienza con la familia de Noé y a través de su hijo Sem iba a seguir la línea de donde iba a llegar aquel que iba a rescatar al ser humano de su corazón perverso. Ahora bien, se quedó hasta ahí, se quedó en silencio, como que maldijo al hijo que lo pilló desnudo, ¿cierto? Y a los otros los bendijo, que Noé después del diluvio vivió 350 años, y hasta ahí nomás. Y ahora entramos en esta genealogía, capítulo 10, donde me gustaría que comentaran ahí las que están conectadas, ¿qué les parece al leer esta lista de nombres? ¿Entienden algo? ¿Encuentran sentido? Yo conté los nombres, los conté, vi cuántos hijos tuvo cada uno, cuántos nietos, cuántos bisnietos, qué significaba este orden. Me di todo ese trabajo, pero yo quiero preguntarle a ustedes, las que están ahí conectadas, ¿qué les parece esta lista de nombres? Quizás ya lo habían estudiado, tienen claro lo que esta lista aparece ahí, qué nos quiere decir, o qué te llama la atención, o qué es lo que no entiendes de esta lista del capítulo 10 de Génesis. Creo que como son 2 capítulos largos, no le vamos a dar lectura completa, así que tienen que tener sus Biblias abiertas, eso es súper importante. Así que ánimo. ¿Cómo comienza este texto? Comienza diciendo, estas son las generaciones. Y ahí es donde está la clave de la palabra. Estas son las generaciones. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando dice, a ver, ahí la María de la Luz dice, para mí es muy difícil. Todo es muy nuevo, exacto. Cuando leemos la Biblia parece difícil. Cuando recién empezamos como a escarbar, todo es muy nuevo, pero seguiré, dice ella. Muy bien, María de la Luz. Pero una vez que ya nos vamos familiarizando, vamos descubriendo la repetición de nombres, de palabras, nos vamos dando cuenta que todo tiene una historia, como una telenovela muy larga, donde el protagonista principal es Dios. Todo va ocurriendo a la luz de las decisiones que él va tomando y culmina con todo ordenado nuevamente al final de este libro. Pero nosotros estamos en el principio. ¿Por qué el principio? Dijimos porque queremos ir a nuestras raíces, a nuestros orígenes. No es un retroceso estudiar Génesis, es ir a nuestras raíces. Hoy día la sociedad tiene una crisis de identidad. La gran pregunta es, ¿quién soy yo? ¿A quién tengo que seguir? ¿A quién tengo que creerle? ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Las decisiones que estoy tomando son correctas o no? La familia, la forma en cómo he constituido mi vida, ¿eso honra al Señor? ¿O es un Dios imaginario que yo me construí en mi mente y cree que todo lo que yo hago está bien y a todo me dice amén y a todo me bendice y cuando no yo le reclamo y Él me sigue el cuento y me obedece y me bendice cuando yo le pido? Por eso quisimos ir nuevamente a los orígenes. ¿Cómo es este Dios? ¿Qué es lo que exige? ¿Qué es lo que realmente espera de nosotros? Entonces, vimos, capítulo 10, verso 1, dice, estas son las generaciones. Nos cuenta cómo empieza la vida después de salir del arca, el lugar donde toda la sociedad, animales y personas, habían sido destruidas. Ale Vargas comenta y dice, de esta genealogía, que es larga y difícil de seguir, nacen muchos pueblos que cubrieron la tierra. Exacto, muy bien, exacto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenían que llenar la tierra? Tenemos que conectarlos con el capítulo 9. ¿Se acuerdan el pacto? El Señor les dijo las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva. Les dio la misma orden. Las palabras no cambiaron. Adán y Eva le dijo, vayan, multiplíquense y llenen la tierra. Sean fructíferos. Y a Noé con sus hijos les dijo exactamente lo mismo. Entonces,
Ese es el propósito al mostrarnos cómo se extendió. Pero yo quiero comenzar con una pregunta hoy día. Una pregunta para todas las que están conectadas. Si hoy te quitaran todo lo que tú has construido, todo, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus padres, tu nacionalidad, tu rol, el oficio, lo que sea que tú cumples, si de raíz te arrancaran todo y te preguntáramos quién eres, ¿cuál sería la respuesta? Eso nos va a responder estos capítulos. Tiene la respuesta a esta crisis de identidad que tiene la sociedad hoy día. Pero lo vamos a ver, no quiero dar respuestas todavía, vamos a ir descubriendo juntos. Entonces, ¿qué es lo que nos define? Comienza la decadencia, dice el capítulo 9 al terminar. Salieron del arca, se supone que aquí ahora todos son felices para siempre con Dios, pero no. Noé fracasó, uno de sus hijos fracasó, recibió la maldición y de ahí comienza esta lista. ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, lo primero nos da la lista de Jafet. Acuérdense que eran 3 hijos. Cam, Sem y Jafet. Comienza con Jafet. ¿Y qué dice ahí? Nos da como todos los hijos que tuvo, luego como los que derivan de él, por ejemplo, los hijos de Javán no son los hijos de Jafet, sino sus nietos. Y ahí nosotros vamos prestando atención. Nos nombra 7 hijos y 7 nietos. Y luego dice, de las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, como dice la Ale, y cada uno conforme a su cultura, ¿cierto? A su forma de vivir. Luego pasa a los hijos de Cam inmediatamente. Entonces, lo primero, Jafet tiene 14 generaciones, 7 hijos y 7 nietos. Ahí tenemos 14. No se olviden de eso. Luego pasamos a Cam, nos da también una lista de nombres. Yo hice un dibujito que se los voy a mostrar. ¿Dónde lo tengo? Espero que puedan verlo. Ustedes me dicen si se ve, ¿ya? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, Clarita. Bien. Ahí, ya. Entonces, ahí está 10, Génesis 10, 11. Y nos va dando la lista de los hijos. Se ve como muy chiquitito. Ahí parece que sí. Ahí está, por ejemplo, Arsafac, que es el primero que menciona en la lista. Y nos dice que cuando tenía tanta edad, bla, 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 bla. Ah, no, me estoy adelantando. Sí, me estoy adelantando. Nada que ver, me estoy adelantando. Nos va dando solo la lista y los nombres. Una vez que nos da toda esta lista, ustedes vieron ahí de Jafet y luego de Cam, hay cosas que nos dice de Cam. No sé si ustedes prestaron atención a eso, si lo leyeron o no, pero dice que del hijo de Cus, que viene siendo el nieto, sale Nimrod. Y Nimrod es un rey poderoso, pero muy poderoso, que construye como todo lo que es Babilonia. Es un tipo, de verdad, como hoy día, no sé a quién lo compararían ustedes, pero alguien que va a otro país, se lo toma y se cree dueño. Es un tipo muy poderoso, hace lo que quiere, logra lo que quiere, y de él dice que salieron familias o países como Asiria, Acab, los ninivitas, los filisteos, que después, cuando avanzamos en el Antiguo Testamento, vamos dándonos cuenta que estos países o estas naciones están constantemente atacando al pueblo de Dios. O sea, surgen de los hijos de Cam, uno de los hijos de Noé. Entonces, esos son datos que no deberíamos no considerar, son importantes. Y luego, ya en el verso 21, nos da la lista de los hijos de Sem, que es los hijos de la línea espiritual, que Dios elige para bendecir al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verso 30 como que fortalece esa idea y dice, bueno, estos son los hijos de Sem, según sus familias. No dice, estos son como los 3 hijos, sino que solo destaca a los de Sem y según su familia, sus naciones, y nos dice que ese es el hijo de Noé. Aunque dice que son los hijos, usa plural,
está dándonos el énfasis, que estos 3 hijos son los que, como dijo la Ale Varga ahí, se propagan en la tierra, ¿cierto? La habitan en el mandato que recibieron en el 9.1. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que tenemos? Es lo que yo le había dicho. Ustedes cuando estén solitas ahí cuenten cuántos hijos tiene Jafet, cuántos nietos, y Jafet, desde del verso 2 al 5, nos dice que tiene 7 hijos y 7 nietos, o sea, 14. Luego Cam nos dice que tuvo 6 hijos, 21 nietos y 3 bisnietos. Y eso nos da 27, 28, 30. 30 más 14 serían 44. Y luego, en los nombres que nos da de Sem, tiene 5 hijos, 2 bisnietos y 14 tataranietos. Es decir, 26. Si sumamos 26 más 30 más 14, nos da una cifra de 70 naciones o generaciones que se esparcieron, es decir, se poblaron la tierra. Entonces, es un número simbólico importante porque el número 70 en la Biblia simboliza la totalidad o simboliza la plenitud humana. Ahí están todos los seres humanos esparcidos. Sabemos que no, ¿cierto? Porque hay más personas que aquí no se mencionan. Pero estos 70 en particular tienen un rol importante. Estos 70 en particular son los que el Señor menciona que se propagaron sobre la tierra y la tradición los reconoce como las 70 naciones después del diluvio. Pero si atendemos a esto, ¿ustedes se acuerdan, alguna de ustedes, las que están conectadas, se acuerda en Lucas cuando Jesús manda a los 70 a predicar? A los 70 que no dice sus nombres, dice que los manda de 2 en 2 y manda a 70 personas a predicar a todas las ciudades, que no llevaran bolsa, que no llevaran comida. ¿Se acuerdan de ese texto? Que solamente vayan y prediquen y sean muy rápidos, es decir, no se queden como buscando, no se devuelvan a buscar algo, o si se les queda, se les extravía algo, no lleven peso, vayan rápido y prediquen. ¿Cuántos son? 70. Entonces, si está en la mente de Jesús, estos 70 simbolizados aquí en Génesis 10, entonces lo que Jesús está diciendo al enviar a estos 70 es el mensaje, la buena nueva, el evangelio de Jesús que está predicado por esos 70 es la revocación, es decir, es volver a traer a las naciones, es unir a las naciones en un solo mensaje. Lo que en Génesis 10 se repobló y se esparció, el evangelio de Jesús es aquel que puede volver a traer estos 70, simbólicamente hablando, estos 70, es decir, todas las naciones, de vuelta a sí mismo. Si nosotras vamos aprendiendo a tomar atención a estos detalles, vamos a ir descubriendo que tiene sentido cuando el Señor dice que Jesús cumplió todas las escrituras, cumplió todo lo que se esperaba del Mesías. Y una de las cosas que ocurrió aquí en Génesis 10, verso 31 y 32, es que nos dice que todos se esparcieron. ¿Cuántos? Estos 70 que salieron después del diluvio, ¿cierto? Y el Señor con su mensaje los quiere traer de nuevo. Ese es un detalle importante y que vamos a considerar ahora en el capítulo 11, pero en el capítulo 10 es eso, es una lista de nombres de los hijos de Noé, que son los que se esparcieron, los que repoblaron la tierra, ¿cierto? Se propagaron sobre las naciones y que la tradición humana reconoce aquí a las 70 naciones, la totalidad de la plenitud humana se esparció. Entonces, ahora, lo que yo quería prestar atención, y les voy a mostrar de ahí en este perfil que puse aquí en mi computadora para que puedan ir viendo, si ustedes consideran luego la lista
con las edades que nos va a dar posteriormente, vamos a descubrir que los que salieron recién, es decir, Noé y sus 3 hijos, especialmente Sem, de la línea de Dios, los que salieron de el arca están vivos, todos vivos, cuando está ocurriendo todo este capítulo 11. Y eso es importante, porque ¿qué está pasando en este capítulo 11? ¿Y qué está pasando con esta lista de personas? A veces solemos como clasificar. Aquí son los malos y acá están los buenos. Y a nosotros nos encanta ponernos en el perfil de los buenos. Pero la Biblia, inmediatamente cuando termina la línea de Sem, ¿qué pasa? Nos da el capítulo 11. ¿Cómo se comporta el ser humano después de salir de esta redención? ¿Cómo se comporta cuando toda esta línea bendecida y protegida dentro del arca sale y tiene la responsabilidad de transmitir lo que aprendieron de Dios, especialmente en el pacto noénico cuando los salvó, las indicaciones que le dio, lo que ellos tenían que haber hecho después de salir de una tremenda salvación como lo fue no morir ahogado, al igual que los miles y miles, quizás millones de personas que murieron y los animales. ¿Qué es lo que ellos tendrían que haber hecho? Y ahí viene el capítulo 11. Este pueblo peregrino aparece aquí, hablaba la misma lengua, usaban todas las mismas palabras, dice el capítulo 11, verso 1. Y verso 2 dice, según iban hacia el oriente, es decir, como hacia las zonas montañosas. Y ahí se instalaron a vivir. ¿Qué tenían que haber hecho ellos? ¿Se acuerdan? Pacto noénico. Esparcirse, confiar en que Dios nunca más iba a inundar la tierra, no iba a aplicar ese juicio. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos se instalan, no se esparcen, se instalan, dice el capítulo 11, verso 2, se establecieron allí. Y aquí viene la repetición de palabras. Observa. Verso 3. Ellos mismos se dijeron. Ellos mismos se hablaron a sí mismos y se dijeron entre ellos mismos. Ellos mismos se dijeron qué tenían que hacer. Y luego, ¿qué se dicen? Vamos, es decir, tomemos asunto, hagamos este plan, planifiquémonos, organicémonos, fabriquemos y construyamos. ¿Cómo? Y fíjate el detalle, usa la misma palabra que usó Dios en las indicaciones hacia el arca. Le dice a Noé, construye el arca y colócale esto impermeabilizante. Bien lo dije, impermeable. Que colocara toda esta brea o este asfalto para protegerlo del agua. Qué interesante que ellos quieren construir una torre impermeable. Bañada, ¿cierto? Dice ahí con asfalto. Y si, entonces no están confiando en que Dios les prometió que no iba nunca más a inundar la tierra. Ellos están confiando en sí mismos. Si es que Dios se le ocurre nuevamente inundar, no importa, porque nosotros vamos a tener esta torre impermeable. Y más encima dice, y vamos a llegar hasta el cielo. ¿Quién está el cielo? Dios quien reina. Dios gobierna desde el cielo. ¿Dónde quieren llegar ellos? Hasta allá arriba y gobernar. Es decir, Señor, salga del trono, por favor, aquí nos instalamos nosotros y ya tenemos nuestra propia arca que va a ser esta torre impermeable y nadie nos va a poder sacar de acá, vamos a estar a salvo. Nosotros mismos podemos redimirnos si a ti se te antoja volver a mojarnos como lo hiciste en el pasado. Aquí es interesante porque el propósito de ellos, cuando logren esto, es hacerse un nombre, tener un nombre, un reconocimiento. Que sea, dice, que tengamos un nombre, que seamos famosos, que el mundo sepa que nosotros fuimos capaces de hacer esto. Y eso es interesante hacernos nosotras esa pregunta también, a la luz de lo que conversábamos en un principio, de lo que está diciendo la sociedad hoy día. ¿Por qué construyo lo que construyo? ¿Por qué me esfuerzo tanto? Invierto dinero, tiempo, sacrifico muchas cosas.
en la mañana veía un video en TikTok de una mamá que decía, te voy a pedir perdón, decía a su hijo de 4 años. Me dio pena por esa mamá. Decía, te voy a pedir perdón toda la vida. Porque lo levantaba a las 4 de la mañana. No sé si tenía 3 o 4 años su hijo. Y lo levantaba a las 4 de la mañana porque ella tenía que salir a trabajar. Y tenía que construir esta vida para él. Tenía que sacrificarse. Y sacrificarlo a él también. Y eso me dio pena. Y estoy segura que ella no es la única. Ella fue la como que se atrevió a publicarlo. Pero me imagino la cantidad de personas que sacrifican mucho por construir algo en sus vidas que consideran valioso, que consideran importante, que consideran que les va a ofrecer seguridad en el tiempo. Y yo no sé qué estás invirtiendo tú, no sé cuánto tiempo estás invirtiendo o cuánto dinero estás invirtiendo, cuántas fuerzas estás sacrificando para construir lo que quieres construir. Y el texto nos está diciendo que eso hacemos cuando queremos estar a salvo por nuestras propias fuerzas. Y es natural que lo hagamos. No es algo sobrenatural que está haciendo una persona en el mundo. El mundo entero, cada persona en este mundo está haciendo eso. Está construyendo su vida en sus maneras y está construyendo y está invirtiendo en aquello que le ofrezca seguridad. Ellos quieren un nombre y quieren seguridad y confían en eso. Y el texto dice, así es el ser humano. Después de una tremenda redención como lo fue el arca de Noé. Después de un tremendo alivio. Y irrumpe inmediatamente con el verso 8. El ser humano se está comportando de esta manera, está haciendo toda esta construcción, y así el Señor los dispersó desde allí. El verso 5. Pero el Señor, como decía la Priscila la semana pasada, cuando aparece la palabra pero el Señor, verso 5, desciende, el Señor baja. Ninguno logró subir tan arriba como para tener esta conversación con Dios. Ninguno por sí mismo, ningún humano pudo llegar a construir la torre tan alta que pudo llegar a donde Dios y conversar con Él y decir, bueno, esto es lo que estamos planeando, te queremos sacar. Sino que Dios tuvo que descender, porque nadie puede ir por sus propias fuerzas a Dios, nadie puede ascender a Él. Él tiene que descender, Él tiene que ser condescendiente, y Él baja, dice Él desciende. Para ver, Dios vio. Vean las palabras. Y traigan a su mente lo que vimos en Génesis 1, en Génesis 3, en Génesis 5. Dios baja, mira, Él vio, para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo, ¿se acuerdan? Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Capítulo 3, y Dios dijo. Capítulo 5, y Dios dijo. Estamos aquí en el capítulo 11. Y Dios dijo, son solo un pueblo. Uno solo. Son solo un pueblo. Y todos tienen la misma lengua. Es decir, ellos se entienden muy bien. Pueden transmitir la inteligencia unos a otros muy bien. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan podrá detenerlos. Será imposible. Así que bajamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. La dispersión la multitud de lenguajes es solo una evidencia del juicio de Dios. Y eso todavía está ocurriendo entre nosotros. Las naciones, los pueblos, incluso los de habla hispana, tenemos distinto COA, distinto timbre de voz, distintas expresiones, que cuando viene incluso un español que habla el mismo idioma que nosotros, acá a Chile, por ejemplo, no puede entender lo que le estamos tratando de decir, estamos hablando casi el mismo lenguaje, y no nos entendemos por las frases que expresamos, como el COA, decirlo, las frases típicas, culturales, aún teniendo el mismo idioma. ¿Cuánto más? Los continentes, los diferentes léxicos
que tenemos, ¿cierto? Entonces, interesante pensar en eso, en que eso es parte del juicio de Dios. Y es el Señor el que trae esto cuando nosotros queremos construir en nuestras propias fuerzas aquello que creemos que nos da seguridad. Aquí aparece el Señor y lo destruye todo, irrumpe todo, dispersa todo para que las personas no puedan tener más fuerza y más potencia. Ale Vargas dice algo maravilloso, el verso 7, dice, bajemos, el Dios trino, exacto. Ahí hay muchos que consideran, y yo soy una de ellas, de que ahí se usa el plural. Al igual que en Génesis 1, que se acuerdan, no era el Gon, sino que era Elohim, el Dios plural. Y se fijan, va apareciendo nuevamente estas pistas. Y Dios habla consigo mismo, este lenguaje de rey. Los reyes dicen, el rey no dice yo digo, sino que o sea, yo digo, nosotros pensamos, utiliza mucho el lenguaje plural y Dios aquí también lo utiliza para mostrar que Él es el rey. Él es el que gobierna y es el que dictamina. Y aquí Él dice, vamos, confundamos. Y eso es lo que hace. Y así el Señor los dispersó. Entonces, había un solo lenguaje después del Edén. Esa era una bendición. La línea de Cam en Nimrod había esparcido toda esta, se debían esparcir, pero ¿qué hace? Se quedan instalados aquí en Babel, construyen esta tremenda ciudad y dice en Sinar. ¿Dónde queda Sinar? Es el antiguo Babilonia. Así que no, es real, eso existió. Los libros de historia nos dan esos lugares geográficos. Entonces, para todos los que dicen que la Biblia es una fantasía, nos da datos geográficos para ver que en realidad está dándonos un documento oficial. Y luego ellos dicen a sí mismos, edifiquemos, hagámonos un nombre para no ser dispersados, y el Señor hace justamente eso. Él también dice, Él también construye un plan, aquí dice, bajamos, construyamos, vamos a hacer este plan, ¿cuál es el plan? Confundámoslo. Y no le vamos a dar ningún nombre, no van a tener ningún nombre, y el propósito era no ser dispersados, y el Señor dice, precisamente eso es lo que voy a hacer, los voy a dispersar. No podrán entenderse unos a otros. Hay una Biblia que se llama, de la Sally Lloyd Jones, que se llama Historias de Jesús. Es una Biblia súper, súper bonita, que cuenta todas las historias, pero con una teología práctica para que los niños al leerla la entiendan de manera muy, muy fácil. Y ella me gusta porque ella dice, ¿qué pasa si mamá estaba ahí con los niños y papá estaba construyendo en la Torre de Babel, trabajando para Nimrod? Y de repente papá vuelve a casa y le dice a mamá, he regresado a comer, y la mamá le dice, no entiendo, ¿por qué me hablas tan feo? Y los hijos dicen, ¿por qué mamá están hablando tan distinto? Tenemos que dispersarnos, y se dispersan y se separa la familia. Papá se va con los que hablan el mismo idioma que él, mamá se va con los que hablan el idioma de ella, y ella nos lleva al punto de pensar que no es solo como el castigo de que todos son dispersados, sino que fue dañada la raíz de lo que ellos consideraban lo más valioso, que era su familia. Yo no puedo pensar cómo es mi vida si desaparece todo eso, si pierdo todo eso, si pierdo a mi niña preciosa, a mis niños, a mi esposo, llevando todo esto. No sé qué piensan ustedes al quedarnos hasta ahí en el verso 9, donde vemos con tanta claridad la respuesta de Dios frente a esta crisis de identidad. Porque aquí tenemos que entender que la Biblia no nos está hablando solamente, Babel no es solamente una ambición de querer tener un auto nuevo, de querer tener la casa nueva, de querer tener una casa en la playa. No es solo la ambición de tener algo. Aquí hay una crisis de identidad. Yo quiero ser quien yo soy, pero no a la luz de lo que Dios dice quién soy. Es bien interesante, Clau, como lo estás poniendo. Y la verdad que es preciosa la palabra. Nosotros venimos de ver lo que sucedió con Noé, cómo Dios establece
esta nueva tierra, porque si es una nueva oportunidad, es un lienzo en blanco, y les dice, les da el mismo mandamiento. O sea, es como aprendan de lo que pasó, aquí está el lienzo en blanco, nueva historia, nueva oportunidad, dijéramos acá en México, borrón y cuenta nueva. Y entonces empiezan a fructificar, empiezan a multiplicarse, y ellos son los que empiezan a sentar las bases de la nación. Ellos son los que empiezan a formar, digamos, ese legado, los que van a poner todas las bases, sí, los que van creando esta historia. Eso es lo que pasa en el 10. ¿Y cuál es el resultado en el 11? ¿Cuál es el resultado de lo que ellos hicieron? O sea, porque Dios dice una cosa y ellos hacen otra. Tan hacen otra que en el 11 empezamos a leer y es precioso cómo se une la palabra. Nosotras muchas veces nos unimos y tenemos un mismo sentir y tenemos algo precioso que a Jesús le costó muchísimo, que es la unidad. Hablando de la unidad como creyentes, la unidad en la iglesia. Estamos en unidad con nuestros hermanos, tenemos un mismo sentir y dice la palabra, ¿andarán dos por el camino si no se pusieran de acuerdo? Bueno, si estamos todos juntos y todos tenemos una visión, ¿por qué hay tantas congregaciones? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Cuál es el propósito de nuestra unidad? O sea, es pensar, y el día de hoy de verdad que es así de wow, yo puedo estar juntándome con una hermana, pero ¿para qué nos estamos juntando? Tenemos un mismo sentido, un mismo lenguaje, pero realmente con nuestras acciones es lo que necesitamos evaluar. Ahora, qué precioso, y me recuerda cuando dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ellos querían, como Génesis 3, hacerse importantes, como Dios, grandes, que seamos recordados. Cuando perdemos la visión, cuando dejamos de lado los mandamientos del Señor, esto es lo que pasa. Sale lo que hay en el corazón, se hace tan presente que vamos a hacer una torre, vamos a hacer, pero ¿por qué si eso no es lo que nos mandó el Señor? Las preguntas que nos estás haciendo, si nos quitaran nuestra familia y todo, y el Señor te dice, aquel que no dejare a su padre, a su madre, y entonces se vuelve la palabra tan viva que dices tú, aún así, Señor, te tengo a ti. Si mi padre y mi madre me dejara, dice el rey David, con todo Jehová está conmigo. Sé que suena a lo mejor ligero cuando lo decimos y ya cuando lo vivimos es fuerte, pero tener esta certeza de que, Señor, esto pasó en el pasado y sigue siendo tan vigente el día de hoy y cómo necesitamos, por eso bien decías, regresar al inicio. Nada ha cambiado. Una nueva tierra, nuevas personas, una misma visión y el ser humano sigue deseando ser igual a Dios. Oye, que no lo pudiste haber dicho mejor, es lo mismo. Y nos gusta hablar de estos textos como que no tuvieran nada que ver con nosotros. Es ellos construyeron la torre de Babel. Incluso acá en Chile nosotros decimos, hoy la Eva, la Eva. Cuando la vea es como, ahí vas a ver lo que hizo. Mira, la Ale Vargas está comentando ahí, dice, finalmente, ¿cuántas veces creamos algo y el Señor lo derrumba solamente para enderezar el camino al que Él ha trazado? Así es. Y eso es difícil. Yo, por ejemplo, ahora pensaba mucho esta semana porque a la familia de mi esposo se le incendió su casa. Todo, de verdad, todo, todo, todo en cenizas. Y me hacía esa pregunta cuando leía este texto. ¿Quiénes somos cuando todo es arrebatado? ¿Por qué queremos correr a reconstruir lo que teníamos? Y quizás meditar, ¿qué realmente somos cuando no tengo nada que ofrecer? Porque no pueden invitar a nadie a tomar el tecito, ni siquiera pueden invitar a sus propios cuerpos a descansar porque no hay ni camas, no hay nada. ¿Quiénes somos cuando Dios saca todo? Como decías tú, ¿quién queremos ser? ¿Qué queremos demostrar con aquello que nos esforzamos en construir? Es muy interesante, es como a lo que nos está llevando el texto, de qué somos capaces. Y claro, aquí vemos un juicio. Dios descendió y Dios confundió los idiomas, pero al mismo tiempo
¿cómo sería la vida con un terrorista eterno? Qué bueno que existe la muerte, porque se va a morir en algún momento. ¿Cómo sería la vida con un pedófilo eterno? Entonces, el juicio de la confusión y de la muerte que trajo en el capítulo 5, que nos va mostrando y murió, y murió, murió, y murió, ¿se acuerdan? Son actos de misericordia, porque el Señor limita, nos limita. Y esa es una buena pregunta. ¿En qué me ha limitado Dios? Que yo sigo luchando por tener, o sigo luchando, invirtiendo fuerzas, tiempo, energía, sacrificio. Yo siempre me acuerdo cuando era chica, mis papás nos retaban y decían, ustedes no tienen idea, tanto sacrificio y no me hacen caso. Y nosotros mirábamos con cara de, no, de verdad que no tengo idea todo el sacrificio que has hecho. Y cuando sean papás lo van a entender. Y tenía tanta razón. Y tenía tanta razón, porque es ¿verdad? Es verdad, o sea, ahora yo le digo lo mismo a mis hijos, es un patrón repetitivo, es como, pero ustedes no se dan cuenta de todo el sacrificio que hago, es como, cuando sean papás van a entender. Pero ¿en qué tanto nos sacrificamos? ¿En qué estamos sacrificando también? Claro, y piensa, nosotros de verdad tenemos un corazón idólatra, de todas somos ídolos, ¿no? Y nos olvidamos del que nos bendijo y nos quedamos con la bendición. Pensemos en cosas prácticas. Hay personas que tienen por ídolo su esposo, su matrimonio, y cuando hay un problema o llega la situación, se divorcian, es como de, ¿cómo me quedé? ¿Cómo te sientes? Cuando, por ejemplo, tu trabajo, tú te crees segura y fuerte. ¿Por qué? Porque tienes un buen trabajo y en el trabajo hay reconocimiento, ya sea una recompensa económica, lo que sea, ¿no? Y de repente se pierde el trabajo, te despiden, quiebra la empresa y tú ¿cómo te sientes? Ahora vamos bajando un poco más cuando tu seguridad es un coche o es ese ídolo que tú tienes. Por una situación o por otra, un choque, un accidente, se quema. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo es estar como esta pérdida moral en la que tú te sientes, ¿y ahora qué voy a hacer sin mi coche? ¿Qué voy a hacer sin mi matrimonio? ¿Y qué voy a hacer sin mi trabajo? O sea, pasándolo ya a cosas prácticas, nosotros podríamos decir, qué absurdo, pero es lo mismo, porque por ellos también se sentían de esta forma, por eso querían construir algo, porque ellos querían y estimaban ser como Dios. Querían ellos dejar una huella, querían ellos ser recordados, dejando de lado todo lo que Dios les estaba mandando y que uno podría decir, bueno, pero yo no tengo esos sueños de grandeza, ¿no? Yo no quiero hacer una torre, de verdad no. O sea, es que de verdad hay que considerar nuestro corazón, cómo es perverso, cómo es engañoso, y a veces lo vemos en la palabra y decimos, bueno, pero esto cómo lo puedo vivir yo, pero esto cómo es prácticamente. Pues el día de hoy es qué estás idolatrando, qué está ocupando el lugar de Dios. Tú misma puedes ocupar el lugar de Dios construyendo tu vida como tú quieres. ¿Y a quién le rindes cuentas de esta vida? ¿A quién le dices? ¿A quién consideras? Sí, exacto. Estaba justamente pensando en eso. Me acordé, ahora que diste ese ejemplo, espero no ofender a nadie, pero me acordé hace como un año atrás, me acuerdo que fui a la feria a comprar y estaba la señora que vende las frutas con un caballero muy amable, que yo no había visto antes, siempre la vi a ella vendiendo mi casera de muchos años. Y de repente apareció su esposo. Hola, buenas tardes. Y ella me dice, casera, le presento a mi esposo. Parecía un hombre tan triste como apagado. Me dio pena, lo observé a la distancia nomás y compré. Al domingo, o sea, al sábado siguiente lo mismo, al sábado siguiente, después ya el día martes, lo empecé como a ver más seguido y un día yo me atreví a preguntarle. Y es como, ¿y usted ahora va a trabajar aquí? Qué bueno, me alegro mucho. Está ayudando a la casera porque ella igual es difícil, están sacrificados este trabajo. Y él así, con el corazón súper abierto, como no tuvo vergüenza ni miedo. Realmente él me mira y me dice, yo toda la vida trabajé en las minas, toda la vida.
como minero. Y de un día para otro me despidieron y yo no sabía qué hacer con mi vida. Estaba todo el día en la casa, caminaba para allá, caminaba para acá. Mi esposa no soportaba que estuviera todo el día ahí porque estaba acostumbrada a que yo pasara 2, 3 semanas, a veces un mes allá. Y eso me impactó de verlo tan afectado por su despido. Y yo le dije, ¿pero por qué le afecta tanto? Porque eso era lo único que sabía hacer. Eso era mi vida. Y le dije, espere, ¿esa era su identidad? Y él se queda pensando, sí, me dice, es lo único que sé hacer. Me vino una depresión, me dijo, llevo más de un año. Y mi esposa me dijo, ven conmigo a la feria, conversa con la gente, cuéntale lo que te está pasando. Porque necesitas desahogarte, necesitas ser escuchado. Y yo como, me tengo que ir. Pero pensando en como la carga que él llevaba, porque toda su vida se derrumbó, fue como dispersado. Todo perdió sentido, todo lo que él hacía, de pronto ya no tenía que hacerlo, entonces, ¿qué hago ahora con mi vida? Ese era su propósito, su camino, su sentido, su valor, sus fuerzas. Me dijo, yo me llegué a dar cuenta ahora, yo no iba a trabajar por mi familia. Claro que era que en un principio comencé a hacerlo por mi familia. Comencé porque eso me daba el dinero para sustentarlos. Pero llegó un punto en que ya teníamos todo, teníamos casa, auto, vacaciones, pero tenía que ir porque eso era lo que yo hacía en mi vida, ese era el rol que cumplía en la sociedad. Y cuando de pronto me echaron, sentí que me arrebataron, me cortaron los brazos, me cortaron la vida, y yo como, ¿cómo puedes hablar así? Me cortaron todo lo que en mi vida tenía sentido. Y pensé, o sea, ¿cuántas personas en la vida, dentro de la iglesia, estamos así? ¿Qué sentido tiene ahora mi vida? Y es interesante pensar cómo el Señor puede aplastar todo lo que hemos construido. Oye, Clau, no sé, ¿recuerdas la pandemia hace 6 años atrás? ¿Sí? Aquí en México no sabes cuántos divorcios, porque el esposo ya no podía ir a trabajar, ni la esposa tampoco. Ponlos juntos en una casa, no sabían quién eran. ¿Por qué? Porque se dedicaban solamente a lo suyo. Y vivir juntos, vivían como desconocidos. Sí. Estaban porque es Sí. lo que hacía, todo se volvió una rutina. Pero eso no fue, o sea, qué bueno que lo mencionas, de México, me hiciste recordar acá en Chile salió en la televisión cómo aumentó la tasa de divorcio y de hecho ahora bajó la tasa de matrimonios. La gente ya no se casa, sino que convive. ¿Por qué? Porque está probando, o sea, no está tan seguro de que se va a quedar con esa persona. Decisiones que tomamos a la luz de lo que culturalmente nos va pasando, y eso, signo igual, mi identidad se basa o se construye en lo que la sociedad dice y no en lo que la palabra de Dios dice. Ellos, estas personas que están aquí, que son de la línea de Cam, esto se trata de la línea de maldición, la línea de Cam, este hijo que vio a Noé borracho, desnudo, se burló de él, recibió la maldición de su papá y ahora es el abuelo de Nimrod, este poderoso que construyó esta tremenda sociedad en Babilonia, y Dios viene y los limita, les pone un límite, les quita todo lo que son, les derrumba todo. Y termina como termina la sección de lo que nos está compartiendo, cómo Dios dispersó y tomó esta decisión. Este juicio misericordioso también porque detuvo lo que se estaba construyendo en contra de él, esta rebelión, digamos, de identidad. Pero de pronto el enfoque cambia, porque pasamos al verso 10 y dice, bueno, y estas son las generaciones de Sem. ¿Quién es Sem? El hijo que recibió la bendición de Noé
y que junto a Jafet, cuando dice acá en el verso 27 del 9, dice como Sem y Jafet vivan juntos, como en armonía, compartan esta bendición. Pero el de la línea de la bendición iba a ser Sem. Y aquí es donde se pone un poco entretenido, porque cambia después de este como enfoque a relatarnos, bueno, así es la sociedad cuando deja de considerar a Dios, cómo es la sociedad cuando considera a Dios o cuando Dios es quien los elige. Dios toma la iniciativa de bendecir a este pueblo y empieza. Sem tenía tantos años cuando tuvo Arsafac. Arsafac tanto vivió, muy parecido al capítulo 5, ¿se acuerdan? Es como una repetición constante de tuvo este hijo a tal edad y este hijo a tal edad tuvo este otro hijo y a tal edad tuvo este otro hijo y así hasta el verso 26. Ahora, esto es lo que yo quería mostrarles. Porque esta línea de bendición, vamos a darle vuelta aquí, aquí está, esta línea de bendición, aquí está, esta es la línea de bendición. La línea de Sem, y ustedes van viendo que Noé dice que tenía 600 años cuando salió del arca. 600 años. Ahí, ¿lo ven? 601. Dice, ahí salieron. Y Sem, ya a los 100 años salió del arca, tenía 100 años, y tiene a Arsafac. Luego Arsafac tenía 35 años y tiene a Sala. Sala tenía 30 años y tiene a Eber, ¿cierto? Y nos va contando eso. Y Eber tenía 34 y tuvo a Pérez. Y nos va dando esta lista, así. La cosa es que mira este detalle. Noé dice que vivió hasta los 950 años. Entró a los 600 al arca. Ya a los 601 salió. Estuvieron un año dentro del arca. Dentro de la lluvia y que la tierra se seque. Pero si sumas los 600 años de Noé, ¿cuántos años tenía cuando nació su nieto? Hay que sumarle a esos 601 los 35 años de su hijo. Si vas sumando, suena un poquito enredado, pero mira, 601 tenía Noé cuando nació su nieto Arsafac. 601. Arsafac, después, cuando tenía 35 años, tuvo al bisnieto de Noé, Salah. Si tú empiezas a sumar esa edad, 600 más 35, 601 más 35 nos da 636. Más los 30 del otro bisnieto nos da 666. Después el otro tataranieto y así. Y si vamos sumando, nos da que cuando Noé tenía 891 años, nació Abraham. Por lo tanto, Noé estaba vivo cuando nació Abraham. Porque murió a los 950. Y si empiezas a hacer esas matemáticas con todos, si te das ese trabajo, cuando Abraham nació, toda la línea de Sem estaba viva. Cada uno de estos tenía la responsabilidad de transmitir la tradición oral de lo que Dios le había enseñado como pueblo elegido. Tantos años, todos estos años, y esto es una linda señal para mostrarnos cómo Dios mantuvo la tradición oral, algo que era muy, muy real entre ellos, y muy valioso a la hora de la construcción o la moral de Abraham. ¿Quién es el que le había enseñado a él? Dios se encargó
que todos sus familiares y sus ancestros estuvieran para que pudieran transmitir uno a otro las verdades del Señor. Porque en ese tiempo no había Biblia. Acuérdense que la Biblia se empezó a escribir cuando el pueblo fue rescatado de Egipto, en el desierto. Antes de eso no había Biblia, solo había tradición oral que se transmitía uno a otro. Desde que, si tú sacas la cuenta, desde que Noé salió del arca hasta que nació Abraham, pasaron 290 años. Y durante esos 290 años, Dios cuidó su verdad. La mantuvo uno tras de otro hasta que llegara a la persona que Él iba a elegir con un gran propósito. Esta genealogía mesiánica me hace mucho pensar en no solamente en cómo Dios iba a cuidar la promesa, iba a cuidar lo que iba a hacer con Jesús. Esta promesa estaba siendo protegida y transmitida unos a otros. Eso también me hace pensar en cómo se ve nuestra vida cuando todo parece, oye, pasan 290 años y recién aparece Abraham. Esto me hace pensar en nuestras vidas, cuando van pasando tiempos de silencio, tiempos de nació, tuvo, murió, nació, tuvo, murió, nació, tuvo, murió, nació, tuvo, y pareciera que la vida no tiene mucho sentido, mucho propósito, mucha motivación. Parece que el Señor no estuviera haciendo nada, pero el texto, que para muchos parece tan aburrido, en realidad está lleno de riqueza, de mostrarnos cómo el Señor cuidó esta genealogía mesiánica. Ahora, si vamos a Lucas 3, versos 34 y 36, literal aparece desde Arsafat hasta Abraham. Literal, copiadita, completita. La misma que aparece aquí en Génesis 11. ¿Le puedes echar un vistazo ahí, Adri? ¿Dijiste Lucas 3:34? Lucas 3:34 al 36. Literal aparece la genealogía, en la genealogía de Jesús. Ellos son los tátaras abuelos de Jesús. Mira, en el versículo 34 dice así. Les recuerdo que yo leo versión Reina Valera 60. Sí. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Ahí están. ¿Lo ves? Es súper bonito ver cómo el Señor cuidó esta información y estaba aquí plasmada en este libro de Génesis. Y después, cuando Lucas hizo este trabajo de investigación, ir a los documentos oficiales, dice él, se encontró con esta genealogía que eran los ancestros de Jesús y finalmente lo llevaron a la genealogía mesiánica. Verdaderamente él es el Mesías, él confirma con esto. Entonces es bonito ver cómo todo va conectando, cómo Dios nos va mostrando. Ahora aquí se viene el punto más oscuro, el silencio más grande, en esta última sección, porque por primera vez aparece la palabra esterilidad. Hasta ahora solamente era como todos, parece que eran fecundos y tenían hijos y podían como sobrepoblar la tierra. Pero justo el que toma el Señor va a mostrar que Él va a ser en quien va a depositar toda la promesa. Abraham, que significa padre como elevado, un superpadre, irónicamente está casado con alguien que no lo puede hacer padre, un vientre vacío. Hay una ironía de palabras ahí, como que el Señor, no sé a qué punto nos quiere llevar, pero lo que yo veo claramente es a esta descendencia o esta genealogía mesiánica que tanto cuidó, de pronto se ve en peligro, parece que no va a tener continuidad. Aquí termina, como el juicio de la Torre de Babel también va a alcanzar
a la genealogía de Sem y también van a terminar allí, se va a acabar todo, porque esta mujer no le puede dar ningún hijo. Y además termina con la frase, los días de Taré fueron 205 y murió. Que era el último de la lista, luego venía Abraham y se acabó esta genealogía, ya no hay más. Hay un silencio abrupto, devastador, no va a haber guagüita, no va a haber Mesías, este padre enaltecido no puede ser padre, parece que la redención no se va a acabar. Aparentemente el juicio es más largo que simplemente dispersarlos y confundir sus idiomas. Además dice que Taré tomó a su familia y se fue. No nos da ninguna explicación. Obviamente las que conocen la Biblia, leen su Génesis 12, saben que después se explica un poco más. Pero hasta aquí dice que Taré es el que toma a la familia. Y los toma y se los lleva y va camino hacia algún lugar, va hacia alguna dirección, pero sale de Babel, sale de ahí, de ese lugar donde han sido juzgados por el Señor. Pero aquí hay un fin, o sea, no hay una oración bonita, bueno, y el Señor los bendijo, todo el pueblo salió alabando a Dios, a ti te serviremos, Señor, tenemos tanto gozo. Aquí hay un quiebre, un silencio abrupto, donde solo vemos que está en peligro el que tú y yo pudiéramos haber sido salvas, y que pudiéramos haber recibido a un Salvador. Llegó la Gaby Goñi, y ahí se termina el texto. O sea, podríamos terminar con un sin promesa. ¿Qué hacemos sin una promesa, sin una esperanza en nuestras vidas? ¿Qué hacemos cuando se acaba todo? ¿Qué responde a nuestra identidad? Aquí no hay nada. Se ve a un Abraham sin nombre, sin tierra, sin propósito, sin motivación, para dónde va, qué tiene, con quién va, se le muere el papá. ¿Qué hay? ¿Qué tiene para aferrarse? El texto termina como con la pregunta que comenzamos. ¿Quién eres cuando no tienes nada? ¿Cuál es tu identidad cuando no tienes tierra, no tienes un nombre? Acuérdate que tener una descendencia era sostener el nombre. ¿Quién eres cuando te es todo arrebatado? Hola, Gaby. Y sabes qué importante, porque a veces pareciera que cuando vemos esto decimos, bueno, es que Dios se equivocó, como si Dios hiciera malas cosas, ¿no? Como que no hay, pero esa es la parte donde se echa a andar la fe, el creer en este Dios que nosotros sí tenemos, y bueno, nosotros ahorita ya conocemos todo, pero en ese tiempo es como de, oh, me casé, mi esposa es estéril, y era mal visto, así como no hay bendición, ya no va a seguir, pero ver cómo lo maravilloso del Señor, que no, tú no lo ves, pero Él tiene un plan perfecto. Él, el gran creador, sí sabe toda la historia, sí conoce, y tiene su providencia. Eso es lo que más me encanta del Señor. La providencia que Él tiene para cada uno de nosotros, aunque nosotros con nuestros ojos físicos no vemos, el Señor sí lo ve y sí sabe. Dios no hace nada sin propósito, Dios no permite cosas porque sí. Y algo que me encantó cuando tú decías, nos deja el ejemplo del vivir en la voluntad de Dios y el resultado de vivir. Y me suena tanto como yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge el camino de vida para que te vaya bien. Y sigue siendo lo mismo hoy. ¿Qué vas a escoger? ¿Hacer tu identidad en lo que tú quieres? ¿Basar tu identidad en eso que tú anhelas, en eso que el mundo dice? ¿Regirte bajo eso? ¿O basar tu identidad en lo que dice la palabra de Dios? En lo que Dios dice que tú eres, de dónde vienes y a dónde vas. Eso se me hace precioso. Y de verdad qué bonita enseñanza el día de hoy. Sí. ¿Y para qué hago lo que hago? O sea, honestamente, los que estaban ahí en Babel tenían un propósito. Queremos autosalvarnos. Acuérdate que bañaron esta torre de Babel con asfalto. Era casi un arca, pero construida por ellos, en forma de torre. Nosotros nos vamos a cuidar a nosotros mismos y nos vamos a redimir a nosotros mismos.
Esa pregunta quizás deberíamos dejarnos hoy día. ¿Quién eres tú hoy día? ¿En qué estás invirtiendo tus fuerzas, tus tiempos, tu energía, tu dinero? ¿Qué estás sacrificando tú? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? Y también pensar en eso, en la gran pregunta que nos hemos hecho desde el principio. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago? Aquí tenemos una linda descripción de cómo funciona el ser humano cuando no considera a Dios. Se construye una torre. De una manera súper como poética, pero ¿cuál es la torre que me estoy construyendo? Me carga ese tipo de preguntas, pero es verdad, o sea, ¿qué tipo de torre me construyo? ¿O qué tipo de torre el Señor me acaba de derribar, me acaba de quitar? Y estoy pataleando y estoy reclamando y estoy implorando al Señor que me la devuelva, porque creo que esa es mi bendición, esa es mi seguridad. Escuchamos a veces en el grupo de WhatsApp cuando me despidieron, estoy desesperada, que mandé un currículum, y es cierto, necesitamos tener economía, eso es muy cierto, pero ahí no está nuestra identidad. Y sabes, claro que a veces es bien fuerte cuando pasan las circunstancias y decimos, bueno, que Dios me conceda otro trabajo. Y si Dios no quiere concederte otro trabajo, y es que estoy enferma, que Dios me sane. Y si Dios no quiere sanarte, no porque sea un Dios malo, pero creo que sí necesitamos realmente disponernos a eso, a rendirnos, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Porque obviamente, siendo muy honestas, podemos decirle a nuestro Padre, yo quiero ser sana, Señor. Obvio. Yo quiero ser sana. Yo quiero este trabajo, yo quiero este coche, yo quiero esta carrera, yo quiero entrar a esta universidad. Pero el Señor siempre hablando, siempre diciendo, espera. O a veces decimos, es que me siento, pero no te sientas. Dios sigue cerca de ti. No porque las cosas no salen como tú, quiere decir que Él no está contigo o que Él ha dejado de ser Dios. Entonces es importante, y cuando leemos la palabra del Señor, eso es lo que pasa. No es cualquier libro, es la palabra de Dios, y aquí vamos a encontrar al autor, y el Espíritu hace esta función en nosotros de confrontarnos, de redarguirnos, y a través de estas preguntas podemos ver, oh, no había visto que estaba construyendo, o estoy llena de actividades, estoy llena de cosas, pero no le encuentro sentido. No es nada más hacer, sino preguntarte, ¿por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, como somos cristianas, conocemos toda la Biblia, no solo hasta aquí. La Biblia nos cuenta que ese nombre que tanto buscó la torre de Babel, querían un nombre, a nosotros nos ha sido dado. Dios nos dio un nombre en que confiar, un nombre seguro, un nombre que descendió y dijo bajemos, pero no los confundamos, sino que démosle un solo idioma. Ese nombre es Jesús. Él vino, Él tuvo que bajar por nosotros. Y cuando bajó, nos dio un solo idioma llamado el Evangelio. Y ese Evangelio es el que nos une nuevamente, nos trae como a estas 70 naciones que Él dispersó. Luego Él trae hasta 70 naciones de vuelta a Él. No para que construyan una torre, sino porque Él ya la construyó y su torre fue una cruz humillante, donde Él entregó toda su vida, para que nosotros pudiéramos encontrar esa redención. Somos protegidas por su asfalto. Eso querían, eso impermeable para salvarse. Nosotras seremos salvas a través de ese asfalto que es el Espíritu Santo. Es muy bonito darnos cuenta cómo el Señor, en su buen propósito, cuidó y perseveró. Fue el Dios que perseveró en cuidar esta genealogía hasta llegar al Mesías, al verdadero autor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí llegamos hasta el Padre de la fe. Él es el autor de la fe.
nuestro Señor Jesucristo. Él construyó no una torre, una cruz. Y hoy en esa cruz, el mensaje que brilla y vislumbra, que es el Evangelio, las buenas nuevas, es lo que va a traer a las naciones hasta Él. Y es nuestra responsabilidad compartir ese Evangelio, tener las herramientas de cómo explicar este Evangelio. Y por eso es importante que tú conozcas tu Biblia, es importante que te la tomes en serio, que veas todo esto que te hemos ido compartiendo, que vayas aprendiendo a leerla, a disfrutarla, pero también a encontrar las respuestas, porque allá afuera hay un mundo que quiere respuestas, quiere entender su identidad, el propósito de su vida, la motivación por la cual perseverar y compartir ese Evangelio. Y es tu responsabilidad entenderla, saber explicarla, porque no es solo ir y como loro repetir, el Señor te ama, es mucho más que eso, es explicar con claridad cómo demostró ese amor único e irrepetible. Lo mostró en la cruz cuando Él levantó esta torre que llegó hasta el cielo y fue como olor fragante. Entonces, animarlas y recordarles, nos queda un solo en vivo, que es este viernes, para que vamos a ver el capítulo 12 y terminamos. Ahí vamos a encontrar el nombre, una tierra. Esa tierra tiene un nombre y se llama Jesucristo, y Él es nuestra motivación. Así que doy gracias al Señor por este tiempo, porque hemos podido compartir verdades preciosas sacadas de estos versos, leyéndolas con ustedes. Dijimos, no queremos dejarlas solas, queremos que aprendan a leer su Biblia y que aprendan a disfrutarla. Adriana, me encantaría que tú pudieras orar para que lo que aprendimos hoy día no sea estéril, que cada una se salga del en vivo y siga scrolleando, que de verdad traiga fruto en sus corazones y puedan enaltecer a este Señor que nos ha amado de esta manera. Así es, Gaby, pues digo, ya estoy lo mal de mi cabeza, perdóname, Claudita. Así es, y entonces, hermanas, vamos a orar. De verdad estamos muy agradecidas por este tiempo, por la oportunidad que tenemos de poder expresarnos, de poder leer la palabra libremente, porque hasta el día de hoy tenemos libertad y eso es de verdad de mucha gratitud en nuestros corazones. Y algo que necesitamos valorar, y la invitación de Claudita es perseveremos. Sí, ahorita las acompañamos, pero esta es una labor que se puede hacer diario. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea Él en nosotras. Padre, gracias por la vida de Claudita. Gracias por la vida de todas y cada una de mis hermanas que se pudieron unir. Gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de escudriñarla, por las verdades y bondades que encontramos en ella. Te pedimos que cada una de estas palabras hagan mella en nuestro corazón, que nuestro corazón sea esta buena tierra para que fructifique. Que tú seas lo más importante para nosotros, que tú seas nuestro Dios quien ocupe el primer lugar, que nosotros no tengamos más ídolos y que, Padre, si hay ídolos en nuestro corazón, sean derribados. Por favor, ayúdanos. Que nuestra identidad solamente esté basada en ti. Por favor, Padre, ayúdanos a escudriñarlo todo. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Ilumínanos, por favor, con tu luz para podernos ver tal cual estamos, cuál es nuestra condición. Y con tu ayuda, con tu favor, con tu Santo Espíritu, hallar el camino de regreso hacia ti. Concédenos perseverar, concédenos permanecer, hasta aquel día que tú nos llames a tu encuentro. Te lo rogamos. Eso es lo que más anhelamos. Por eso vivimos en esperanza, porque tú eres un Dios vivo. Tú eres un Dios que nos ha creado y que tiene todo planeado, y que un día vas a regresar, y todo ojo te va a ver, Señor, hasta el día que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tienes tu micro cerrado. Ay, perdón, el perro estaba y decidí bajarlo porque quería escuchar bien la oración, perdón. La María de la Luz dice, no van a seguir, ha sido un tiempo hermoso. Sí, hermana, vamos a continuar todo el año, vamos a seguir con escritos, pero los en vivos los vamos a pausar, vamos a llegar hasta el 12. Vamos a pensar si decidimos hacer algo más a futuro,
tenemos que evaluarlo. Eh, Porque están de vacaciones, hay mucha gente que está súper ocupada, pero queremos servirles, no queremos estar como invirtiendo tanto, queremos servirles y hacerlo bien, para la gloria del Señor. Y queremos ver ahí qué vamos a estar compartiendo. Lo tenemos que conversar con la Adriana y la María René, que no pudo estar hoy día porque tiene a su papá enfermito, le mandamos un cariñoso abrazo y les pedimos que estén orando por ella principalmente. Ella es ahí la lucecita que brilla en su familia, así que harta oración por ella para que pueda animar a su familia y llevarles el Evangelio. Así que les mandamos un besito cariñoso a todas las que se conectaron y a todas las que van a ver el en vivo después en YouTube, porque ya están empezando a ser publicados y puedan disfrutar de Génesis del 1 al 12, los orígenes. Besitos y gracias, Adri. El Señor te bendiga. Vete, Clau, que Dios les bendiga. Déjenos sus comentarios. Chau. It's like you set me free.